Bueno, entonces hoy entramos ya en el estudio bíblico que vamos, esta semana ya entramos a el libro de Deuteronomios. Entonces hoy no vamos a tocar tema Deuteronomio, sino que vamos a hablar del libro de Números. Como hemos estado ya trayendo en otros días el mensaje de encontrando a Jesús en cada uno de los libros de la Biblia, hoy vamos a aprender a descubrir cómo se manifestó Jesús a nosotros en el libro de Números. Todas ya terminamos, o bueno, al menos si estamos a tiempo, ya terminamos de leer el libro de Números, así que algunas ya deben tener alguna idea de quién es Jesús en este libro de Números. Empiezo diciendo que es lo que me apasiona de leer a mí el Antiguo Testamento, que espero que cada una lo esté capturando, es cómo se deja ver claramente algunos de los atributos de Dios, de las características o de su carácter, pues, en los libros del Antiguo Testamento. Una de ellas es su santidad, ¿sí o qué? La santidad de Dios resalta demasiado en estos libros. Él dice muchas veces, sean santos porque yo soy santo, y es debido a su santidad que incluso muchos mueren porque nosotros no damos la talla a la santidad de Dios, y en la presencia de él muchos morían. Entonces, la santidad es una de las cosas de su carácter que se refleja, y se refleja en esa perfección que él tiene y en su pureza. También podemos ver mucho la justicia, ¿sí o no? Vemos un Dios de justicia, un juez que castiga la maldad, que castiga el pecado y que lo hace con equidad, que no tiene favoritos y que siempre castiga la maldad, sin importar quién sea. Y vemos un Dios de amor. El amor de Dios se deja ver tan claramente aquí en estos libros del Antiguo Testamento, que se deja ver en su misericordia, donde algunas veces debió, digámoslo, castigar, pero se ofreció a misericordia en vez del castigo, a pesar, digámoslo así más bien, a pesar de las faltas que cometían el pueblo de Dios, y podríamos decirlo a pesar de las faltas que cometemos y seguimos cometiendo hoy en día, vemos la misericordia de Dios siempre manifestada. También, también se refleja ese amor de Él en la manera como provee y cómo nos da todo lo necesario de la manera oportuna. Todo esto del carácter de Dios, su santidad, su amor y su justicia se puede resumir en el hecho de que terminó proveyéndonos con un Salvador, que era todo lo que necesitábamos, ya que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Eso sí, que nos haya quedado bien claro de todo lo que hemos leído y todo lo que Dios demanda. Nadie podía terminar cumpliéndolo todo a cabalidad, ¿cierto? Es bastante. Entonces, no íbamos a poder salvarnos a nosotros mismos, íbamos a terminar en la paila mocha. Entonces Dios tenía que proveernos en su amor con un Salvador. Entonces aquí hablemos del versículo que más se recuerda y el que más se aprende todo el mundo, que es Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos el amor, vemos la misericordia de Dios. Entonces, una de las historias que refleja todas estas características de las que estaba hablando de Dios, la encontramos en el libro de Números, en el capítulo 21. Y el mismo Jesús, más adelante cuando ya Jesús nace, que lo vemos en los libros del Nuevo Testamento, se va a referir a este capítulo que nosotros leímos hace unos días en número 21. Y Jesús lo dijo así en Juan 3, 14 y 15. Este era Jesús hablando y dijo estas palabras.
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Es decir, la historia que vamos a leer ahora de Números 21, ahora la vamos a repasar, presenta casi que como una fotografía exacta de nuestro Señor Jesús en la cruz. Estos repasos que hemos estado haciendo de dónde está Jesús en cada uno de estos libros del Antiguo Testamento, todos son diferentes. A veces Jesús en algunos libros aparece como una sombra, en otros aparece en profecía, donde un profeta lo habla. Es como cuando aprendimos en alguna ocasión que fue la palabra de Dios hablada a través de profetas, la semilla que dio a luz a Jesús en María, que Él se encarnó por esa semilla, esa semilla que pudo concebir, igual que se hace un nacimiento normal. Entonces, a veces Jesús está hablado en profecía, pero la historia que vamos a ver hoy de Números 21 es una fotografía muy exacta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, un pequeño repaso: el pueblo de Israel venía peregrinando, ¿cierto? Por el desierto y ya llevaban 40 años. ¿Por qué? Debido a su rebeldía. Hemos aprendido que este recorrido es increíble, que ellos lo hubiesen podido hacer en 2 semanas y sin embargo se tomaron 40 años por su terquedad. Yo me imagino como cuando dando círculos, dando vueltas al mismo, volvían y daban la vuelta y volvían al mismo y no avanzaban por no escuchar y obedecer la palabra de Dios, terminaban era dando un paso atrás. Entonces Dios, viendo que su pueblo, sabiendo que su pueblo era así, decide bajar a estar con ellos. Y ahí es cuando él los empieza a conducir de día en forma de una nube y de noche en forma del pilar de fuego y esto. Y empieza Dios también a proveerles, porque en este desierto no hay que comer y Él no va a dejar morir a sus hijos. Entonces les llueve comida directamente desde el cielo. Qué lujo el que se dio esta gente, alimentados con un alimento que caía sobrenaturalmente. ¿Ah? Fueron alimentados sobrenaturalmente con una sustancia que caía del cielo llamada maná y que los nutría bien. Era suficiente para cubrir todas sus necesidades nutricionales. No hay reportes de que nadie se haya enfermado, ni le haya dolido los pies, ni se le hayan inflamado. Nadie se debilitó. Este maná los suplía en sus necesidades nutricionales milagrosamente. ¿Ah? Esto es mucho lujo lo que se dieron esta gente. Y, y les proveyó de agua cuando todo estaba seco en ese desierto. Así que Dios se encargó de todo. En los libros que estamos leyendo ahora de Deuteronomio, ya Moisés nos habla que ni siquiera la ropa de ellos se desgastó. Dígame si eso no son milagros. Nada les faltó. Lo necesario nos habla ahí que lo tuvieron. Ropa, alimento, agua no les faltó, y lo más importante, la palabra de Dios. Moisés estuvo en 2 ocasiones 40 días y 40 noches sin tomar alimento ni agua en la presencia de Dios. La palabra de Dios fue suficiente para mantenerlo vivo todos esos días. Eso es otra cosa sobrenatural. Solamente, no solo de pan vive el hombre, y en eso en Moisés se cumplió de verdad lo que dice esa escritura. Entonces, Dios siguió mostrándoles su protección, les concedió la victoria en la guerra contra los cananeos. Y como si esto no fuera suficiente, todo lo que Dios hizo, los testarudos estos se impacientaron, se desanimaron y empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Ustedes muy bien lo han leído. No les gustaba ni quién los dirigía ni lo que estaban siendo alimentados. Entonces decidieron más bien murmurar e hicieron enojar al Señor, que aunque sí, Él es un Dios santo, ¿cierto? Es un Dios de amor, lo decía al principio, pero Él también es un Dios de justicia.
y Él tiene que juzgar la rebelión de aquellos a quien Él ama, porque así es como Él les enseña. Así es como uno le enseña a sus hijos. Si uno no castiga al niño porque hace algo equivocado, lo va a hacer otra vez y otra vez y otra vez, porque aquí nadie me dijo nada. Entonces no va a aprender que eso está errado hacerlo. Por eso es tan importante la disciplina. Entonces leamos, que es muy corto, Números 21 del 4 al 9. Dice así, esta es de la historia de la serpiente de bronce. Partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba la serpiente de bronce, vivía. Hasta allí vamos a leer hasta el 9. Ok, entonces tratemos de meternos en la historia. Siempre les digo eso, métanse en la historia. Imagínense en este momento de repente saliendo cientos de esas serpientes, agarrando, y la gente corriendo, tal vez unos montándose a donde podían, escondiéndose como pudiesen, y eso que donde ellos vivían, ellos estaban viviendo como nómadas, ellos tenían, eran carpas, ni siquiera casas construidas donde pudieran cerrar una puerta y esconderse. Acuérdense, eran carpas. Entonces la cuestión de esconderse prácticamente no había, era un desierto. Entonces estaban a la merced de dejarse prácticamente morder de estas serpientes. Además eran tantas que quizás los rodearon. El pánico, el temor que había aquí era terrible, además de ver a los primeros que iban cayendo ya muertos, porque las serpientes abrasadoras son unas serpientes que son tan venenosas que inmediatamente muerden. El veneno se va por todos los nervios del cuerpo humano y empiezan a quemar todos los nervios de una forma y una fiebre impresionante, que las personas mueren demasiado rápido. Entonces los que quedaban vivos, imagínenselo mirando a los que iban cayendo, el pánico. Por eso ya el pánico, ahí sí se arrepintieron de la maldad que estaban haciendo y pidieron a Moisés en ese momento que interviniera por ellos, que intercediera. Entonces, el pánico fue el que los hizo que admitieran por su fin su pecado y que pidieran perdón y que pidieran pues intersección por medio de Moisés. La misericordia de Dios se mostró inmediatamente que ellos pidieron perdón. Inmediatamente Dios mandó el remedio con una orden, pero el remedio fue demasiado sencillo. O sea, Dios provee un remedio que solo con mirar se quita todo. Solo con mirarlo se sanaba la persona, no moría. Y no era pues que solo no moría, sino que se sanaba del veneno, ¿no? Quedaba completamente bien. Entonces, Dios es tremendo porque Él hizo algo más de lo que uno esperaba. O sea, Él pudo haber con su palabra decir, ok, y darle la orden a las serpientes que desaparecieran, que se fueran, o que se fueran a otra área, porque Él puede, ¿cierto? Pero Él decidió hacer algo aún más sorprendente, que demuestra su gran amor y le da la gloria a Él. ¿Sí? Eso siempre es algo que Dios quiere, la gloria, y la gloria para Él. Él quiere que Él, con todos nuestros hechos, nuestras bendiciones, nuestras victorias,
la gloria sea para Él. Entonces, ¿qué hizo? Él no quitó la serpiente, ¿cierto? O sea que el problema Dios no lo quitó. Él tampoco erradicó el pecado de nuestras vidas, ya esto es comparando con Jesús, ¿cierto? Él no dijo, es que hay personas que incluso yo les he escuchado decir eso, y el Señor, ¿por qué no erradica el pecado? Pues para que uno no peque, porque es que, o sea, como quien dice, ¿por qué el Señor no quita eso de mi vida? Señor, ayúdame a no pecar más. No es así, uno no le puede decir al Señor eso, porque Él nos dio esa voluntad. Entonces estamos comparando aquí. Así como Él no quitó esa enfermedad, no quitó las serpientes, Él tampoco quitó el pecado como tal de las personas. ¿Qué hizo Él? Él hizo algo aún más sorprendente para demostrar su amor. Y es que Él le dice, en ese momento lo que quiero decir es, comparemos a Jesús en este momento con la serpiente de bronce que Dios le pidió a Moisés que hiciera. Este es Jesús en el libro de Números, la serpiente de bronce en el asta de Moisés. Pero, ¿por qué una serpiente? ¿Cierto? ¿Y por qué de bronce? Eso es lo que tenemos que, eso es lo que tenemos que nosotros entender. En la Biblia, la serpiente representa pecado. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, Él cargó con todo el pecado del mundo en su propio cuerpo. Por eso es que el verso bíblico que dice, al que no conoció pecado, Jesús, Él nunca pecó, dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. O sea, cuando todo el peso del pecado estaba dentro del cuerpo de Jesús mismo, Dios permitió que Él fuera a la cruz y allá colgó el pecado. En la cruz lo colgó. O sea, ya estaba Jesús en la cruz, pero ahí estaba el pecado, siendo colgado, siendo crucificado, el pecado del mundo. Dios lo crucificó en Jesús. El bronce, por otro lado, es un símbolo de juicio divino. Y los israelitas deberían tener eso, si alguien, ellos lo deberían haber tenido muy claro. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia que leíamos, eso fue en el libro de Levíticos, si no estoy mal, la historia donde Coré y los otros fueron tragados por la tierra. ¿Se acuerdan que se abrió la tierra y se los tragó, perdón? En esa historia era Coré el promotor de la protesta contra Dios y Moisés con 250 hombres. Y cuando vinieron a protestarle a Moisés, Moisés le propuso ofrecer incienso al altar del Señor. A ver, pues estaban viendo y que el Señor iba a definir a quién era el que sí debía estar en la presencia de él, porque ellos empezaron a criticar que porque ellos no podían estar en la presencia. Entonces, ¿qué pasó con ese? Fue uno de los castigos más grandes que vimos en ese libro, ¿recuerdan? Eso fue tremendo. No solamente en ese momento se los tragó a él con toda su familia en la tierra, sino que en el mismo momento se vino un fuego que completamente incineró a los 250 hombres que se atrevieron a ofrecer incienso en el altar de Dios sin haber tenido la autorización de Dios, sin haber estado puros y consagrados para hacer ese oficio. Entonces, como eso fue uno de los juicios más grandes que hizo Dios, murió mucha gente ahí. Entonces Dios, si ustedes no recuerdan que leímos eso, Dios había dicho a Aarón, desfundió y los martilló. Y los martilló y los hizo láminas. Del bronce hizo láminas y Dios mandó poner esas láminas en el altar. Entonces esas láminas en el altar fueron un recordatorio que Dios quiso poner para que ellos no olvidaran el juicio que él había hecho a ellos por esa rebelión, que Dios castiga la rebelión. Entonces, con eso solamente para recordarles y para que entiendan por qué Dios mandó a poner una serpiente y por qué la serpiente debía ser de bronce. Ahí vemos las dos cosas, el bronce
es el juicio, símbolo del juicio de Dios, el castigo de Dios. Y la serpiente, porque la serpiente simboliza el pecado. Entonces, esta, no les quiero mencionar mucho esto, pero en Apocalipsis, también las que alguna vez han leído, podemos ver que Jesús, cuando venga la segunda vez, hay una mención en Apocalipsis 1, donde dice que los pies de Jesús son de bronce, y es que Él viene, o sea, viene, camina, viene de nuevo a juicio, entonces sus pies son de bronce. Ahí vemos cómo están usando el bronce como juicio divino. Bueno, entonces esta historia de Números 21 es una historia hermosa que representa el juicio de Dios por el pecado del hombre. Entonces, en vez de juzgarnos a nosotros en el sentido de condenarnos, entonces Él decidió juzgar el pecado y colgarlo en la cruz, con Cristo en la cruz. Con razón Jesús dice en el libro de Juan, como les decía, así como Moisés levantó la serpiente, así debe ser levantado también el Hijo del Hombre. Entonces Jesús fue levantado en una cruz. Vemos cómo Él fue de las tres cruces que habían, estaba ya en alto. Jesús fue levantado, así mismo como se levantó esa serpiente en el asta de Moisés. ¿Qué remedio? Pensemos, miren en el remedio que proveyó Dios para toda esta gente muriendo por montones con esas picaduras de serpiente por el pecado que ellos mismos cometieron. Ellos estaban muriendo por culpa de ellos mismos. El remedio de Dios fue, primero que todo, fue absoluto, fue suficiente y fue simple. Fue el único remedio necesario, ¿cierto? No vemos a Moisés, no lo que dijera, por ejemplo, aquí les tengo una de las formas que se pueden curar. O tampoco dijo, bueno, si quieren, miren la serpiente y si de pronto eso no les funciona, vean, aquí tengo un ungüento muy bueno, se lo untan también a ver si este les sirve. O no había remedio, medicina, no había nada por ese estilo. El único remedio que Dios proveyó fue la serpiente en el asta. Asimismo, el único remedio para los pecados de nosotros es Jesús en la cruz. Solo este remedio para los israelitas. El que miraba se salvaba. Y ese es el mismo remedio que necesitamos hoy en día. Es fácil, no tenemos que pagar. No hay que decir, uy, no, tengo que trabajarla para recibir la sanidad, tengo que trabajarla dura. No, la cura está allí, disponible, es fácil, no tenemos que salir a buscarla, es algo que solamente tenemos que recibir. Allí está, Dios la proveyó, nosotros lo recibimos. Otra cosa, cualquiera puede mirar. En esos israelitas en el pueblo podía mirar el anciano, podía mirar el niño, podía mirar el rico, el pobre, el que fuera instruido, educado o no. Todos podían mirar, grandes y chicos, extranjeros o residentes. El que mirara, pero había una condición, tenían que mirar por sí solos. Yo no puedo mirar por Fabiola, yo no puedo mirar por Lucelena. Cada uno mira. Esto representa, por eso Dios dijo, mire, ¿quién puede mirar por ti? Nadie puede mirar por ti. Mire y se sanan, dijo el Señor. Miren la serpiente y se sanan. Miren a Jesús, pero la sanidad es individual. Nadie puede salvar a otro ni llevarlo de la mano, por muy esposo que sea, hijo que sea, tu mamá, tu papá, nadie. La salvación es individual. El único trabajo que había que hacer era levantar la cabeza y mirar. Eso es. Jesús aparece en el libro de Números para recordarnos de su sacrificio en la cruz por ti y por mí. Así como el pueblo de Israel tuvo que mirar a la serpiente para ser librados de la muerte, la gente de todos los tiempos necesita mirar a Jesús crucificado para recibir la salvación y ser librados de la muerte eterna y de Dios. Nada más. Pensaríamos que Él pide algo muy duro para ganarnos el cielo, pero es lo único que Él pide. Fe en su Hijo Jesús.
todo el que mire vive y vive para siempre. Amén. Esta es la clase que nos tenía el Señor para hoy. Hermoso, ¿no? Cómo se deja ver el Señor en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Hoy Él es esa serpiente de bronce. ¿Qué les pareció?